Acá estamos hoy con Mariana Leukovics. Mariana es historiadora, es profesora de historia egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y se ha dedicado buena parte de su desarrollo profesional a la formación docente, especialmente a la formación docente de nivel primario en su área de conocimiento, en la enseñanza de las ciencias sociales. Hola Mariana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, acá estamos. Bueno, te agradezco muchísimo que estés dispuesta a conversar con nosotros hoy acá un 19 de junio en vísperas de una de las fechas que la escuela conmemora. Y justamente pensé en que estuvieras vos porque, bueno, vos te has ocupado bastante de pensar estos temas, vos y con tus estudiantes del profesorado, ¿no? Sobre qué enseña la escuela. Y a mí se me aparece si la escuela enseña historia o enseña memoria. ¿Vos qué pensás? Yo creo que la disyunción, ¿no? de esto o aquello tal vez no sea la mejor definición. Ajá, Yo creo que la escuela hace ambas cosas y las puede hacer muy bien a condición de que no las mezcle. Que bien. enseñe historia, desarrollando pensamiento crítico, identificando en cada situación actores, intereses, puntos de vista, acuerdos parciales y demás. Y cuando se trata de la conmemoración de los trabajos de memoria, apuntar más a aquello que puede dar identidad y cohesión y compromiso con lo colectivo. Creo que hay una forma de conmemorar y hay una forma de enseñar historia que pueden estar las dos juntas en la escuela a condición de que no se coman una a la otra. Uno no puede hablar de los lados luminosos y oscuros de Sarmiento el día en que se lo homenajea. Ese es un día para ver cuál fue el aporte o discutir qué pasa con las escuelas o homenajear a los maestros de la escuela, pero para discutir las facetas del personaje y ponerlo en contexto y ver qué tiene que ver con la construcción del Estado Nacional y demás, hace falta otro tiempo escolar, otra disposición, y eso es algo que verán los chicos más bien en sexto grado cuando tengan que analizar ese periodo histórico. Ajá. Y ahora que nosotros mañana tenemos nuestra efeméride de Belgrano, ¿cómo jugaría esto? ¿Cómo es el Belgrano que vos decís puede albergar la escuela? ¿El Uh -huh. Belgrano prócer, el Belgrano ciudadano, el Belgrano político, todos los Belgranos? ¿Cómo lo ves? Creo que a la escuela hay que entrar un Belgrano complejo con un montón de facetas porque así son las personas, tienen todo eso que estabas nombrando junto. Y la bandera y el homenaje por la creación de la bandera también puede entrar, pero deberíamos pensar que la bandera no la creó Belgrano para nosotros. La creó para Ajá. ellos, la necesitaban. ¿Cuál era ese contexto en que esa bandera hacía falta? ¿A quién les hacía falta? ¿Había banderas en los demás países en que se estaban construyendo? ¿Qué otro tipo de símbolos se difunden? ¿Qué tiene que ver que la bandera venga pegadita con la escarapela y con el himno? ¿Qué está pasando con los símbolos nacionales y la construcción simbólica de una nueva unidad política? Pero ahí también está la creación, no bajó del cielo. Hay alguien decidido a crearla, producirla, sostenerla, defenderla, que va a ser Belgrano. Es decir, nosotros podemos rendir homenaje a nuestra bandera, pero no sería bueno que pensemos que significó lo mismo hace 200 años y ahora, porque creo que no hay nada que signifique lo mismo a lo largo de tanto tiempo. Ahora, esto que vos decís, que necesitaban una bandera en ese momento, tal vez no se plantea con esta fuerza, ¿no? En la escuela. Exactamente, porque si uno se pone a pensar, la bandera creada por Belgrano en el contexto de las guerras de independencia es una bandera para los ejércitos, no es de, en comillas, uso civil. De todos estos símbolos nacionales que nombré, el único de uso civil, es decir, para todos, era el himno. Las escarapelas y la bandera eran parte de lo que usaban los ejércitos para distinguirse, para reconocerse. Es decir, que son estandartes de guerra.
no tienen que ver ni con la bandera, con el uso que le damos hoy, con el significado que tiene hoy. De hecho, materialmente eran distintas. Las banderas creadas por Belgrano se sabe que eran celestes y blancas, pero no el diseño que tenían, y no fue uniforme. Lo que quedó establecido se estableció con el tiempo. De entrada eran distintos estandartes celestes y blancos para identificar a los ejércitos. ¿Y en qué momento pasa este uso civil la bandera? Yo no sé exactamente cuándo puede ser, porque en realidad lo que va a venir, todas las guerras de independencia, y después no sé qué pasa con la bandera. Sería bueno fijarse y preguntar a alguien que de verdad sepa cómo se usa la bandera durante la etapa de las llamadas guerras civiles y después con la construcción de la nación. Seguro, por ejemplo, en la guerra del Paraguay no hay duda, pero ya estamos en otro contexto. ¿Qué pasó en el medio? No sé. Bueno, entonces lo vamos a anotar para preguntar en otra oportunidad. Sí, a mí ya me dejaste con las ganas de saber. Bueno, Mariana, y volviendo a todos estos Belgranos que vos decías que puede albergar la escuela, Belgrano complejo como todas las personas, Belgrano individuo, Belgrano como portavoz de comunitario, social, a ver cómo lo planteás. Yo creo que hay que pensar un poquito en Belgrano antes y después de entrar a la escena pública. Es interesante ver quién era antes, porque hay como una idea de que estos grandes hombres nacieron ya con un destino, con un mandato, como que naturalmente va a germinar el revolucionario a partir de él. En cambio, si uno mira un poquito la vida de Belgrano, aparece un hijo de una de las familias más acomodadas de la élite, que hace el camino de todas las familias similares, estudia en los mejores lugares, tiene los mayores privilegios, pero que frente a una situación política específica adopta una postura política propia. Es una cuestión de ideas, no de sangre. De hecho, hay otros hijos de la élite, tan criollos como Belgrano, que van a ser generales de los ejércitos realistas. Es la cabeza la que decide para dónde voy a pelear, no la sangre. En el caso de Belgrano, es una élite muy pequeña que se ha cruzado, o que son familia, o que estudiaron en los mismos lugares, o que viajaron a Europa juntos. Son unos jóvenes con un cierto modo de vida, ciertas inquietudes y demás, que en un determinado momento adoptan ideas políticas con mayor o menor compromiso. En el caso de Belgrano es poner todo al servicio de sus ideas políticas y a transformar esa realidad. Pone en eso, arriesga la vida, el patrimonio, la posibilidad de hacer una familia, de ser feliz, de tener una vida muy larga, de estar muy sano. Todo eso lo va a perder en el camino por convicción política. Esas transformaciones que primero en algún momento las quiere hacer sin romper con la corona, que es cuando está en el consulado de comercio y que promueve algunas reformas. Él quiere cambiar la realidad hasta que en algún momento se plantea que los cambios solo son posibles con la ruptura con la metrópoli. Pero eso lo va a determinar la coyuntura, cómo van cambiando las cosas, y no el alma ni la sangre de Belgrano ni de ninguno de sus compañeros de armas. A la escuela le cuesta tomar esto, porque es tomar la política. Y nuestra escuela tuvo mucho que ver con formar como una identidad armónica, compartida por todos, con el ideal de la unanimidad. Cuando dicen independencia, todos querían la independencia, todos querían la república, y en realidad no es así, sino que hay ideas políticas, diferencias, hay proyectos que se imponen, proyectos que fracasan, alianzas que duran mucho, poco, exactamente. No es que un tipo al final traiciona, no, sus ideas eran esas. En general en la escuela había como un camino a recorrer y los que se van bajando son traidores. Y no, ese camino a recorrer es la pura experimentación. También es difícil para una escuela que se organiza para armar una sociedad ordenada, es también difícil hacerse cargo de que heredamos o la posteridad heredó un país que lo pensaron revolucionarios, que conspiraron contra el orden establecido, que tomaron las armas. Esto no es nada diferente de lo que se dice en la escuela, pero las palabras son muy diferentes. Fíjense, la jabonería de Vieites, ¿qué estaban haciendo ahí? Es esta cosa de ponerlo en situación. Estaban conspirando, estaban intercambiando ideas que estaban prohibidas en un lugar específico para
llevar a cabo alguna acción. Y esto es política, no es ni más ni menos que política. Y esto de lo político uno va viendo, ¿no? Con el tiempo, cómo la escuela parece que tiene un formato o una cultura de la escuela donde lo político no calza bien, como que lo político siempre es partidario, no es el sentido de lo político, de esa política Exacto. con mayúscula, ¿no? ¿Vos lo ves así? Sí, y yo creo que esto es tanto dentro como fuera de la escuela. Y que la escuela a veces se cuida pensando cómo esto va a ser escuchado afuera de la escuela. Porque muchas veces cuando aparece algún tipo de discusión donde está el conflicto, donde están los diferentes intereses, donde están las ideas políticas, salen los diarios que hay adoctrinamiento, que hubo bajada de línea o lo que fuera. Entonces también eso es un condicionante. Yo creo que tiene mucho que ver con los logros de la última dictadura militar, el poner bajo sospecha lo político y la política, negándola al tiempo que se la ejerce, con lo cual es una trampa. Porque uno lo ve no solo en los temas históricos, ¿no? Uno lo ve en las cuestiones ambientales también, que es como que hay un núcleo duro al que no se llega, que es la cuestión del conflicto, de plantear el conflicto y plantear las políticas. Yo creo que es esto del conflicto, de la diversidad de ideas, de intereses, la posibilidad de que haya más de una postura que sea legítima y cómo resolver esos conflictos, es algo que a la escuela le cuesta muchísimo. Tiene que ver con la propia historia, la historia argentina, la historia propia de la escuela, de cómo surge, de la homogeneización como mandato, hace que historia, que es la historia de peleas encarnizadas por distintas posturas políticas, aparezca como un relato, como disecado, como que hay sin pasiones, ¿no? Son todos, en el caso de la Revolución de Mayo o de las guerras de independencia, son los patriotas que nacieron así, que en la sangre, por nacer en determinado lugar, tienen esas ideas y que se enfrentan a los que nacieron en otra parte y que por nacer en esa otra parte tienen otras ideas, pero nadie decidió dónde nacer. Entonces queda muy poco a la decisión, al verdadero sujeto protagonista de sus propios. Susana Vaca y sus caras lindas. Está muy bien, parece traer en este bloque y en esta charla que estás manteniendo con Mariana, Adriana Villa, este tema, ¿no? Por los miles y miles de afrodescendientes que participaron en nuestras luchas por la independencia. Así que es por eso que lo traje esta mañana. Interesantísima esta charla, Adriana Villa. Sí, nos está planteando cosas para pensar, ¿no? Y para desnaturalizar, porque, bueno, tenemos todo un trabajo los docentes con desnaturalizar la cuestión de las conmemoraciones. Sí. Cuando conmemoramos, ¿qué conmemoramos? Fíjense esto que nos plantea Mariana de que nada tiene el mismo sentido hace 200 años que ahora. Y nosotros tratamos de unir y de dar continuidad. Entonces, ¿en qué damos continuidad y en qué hacemos contraste, ¿no es cierto? A mí me parece que esta cuestión que tiene que ver con los propósitos de la escuela, los propósitos que tal vez parezcan contradictorios entre trabajar lo común, lo compartido, lo armónico, y trabajar el pensamiento crítico con los chicos, ¿no es cierto? Tratar de desarrollar el pensamiento crítico. ¿Cómo se arma esto? ¿Cómo se concilian? Mariana nos está diciendo separemos, ¿no? A ver, ¿seguimos viendo? ¿Seguimos sí. Quería hacer un comentario más. No sé si Adriana Beckerman, ¿vos querés hacer algún comentario? No, estoy muy interesada y me siento muy atraída por lo que están comentando, porque me parece que este concepto de desnaturalizar cosas que se vienen dando en la escuela hace millones de años de la misma manera es algo que aparece en todas las áreas, así que bienvenida sea. Bien, no, quería comentar esto que decía, hay muchas cosas para analizar de esta charla, pero hay algo que me interesó particularmente con esto de la naturalización, ¿no? Y que nuestros, entre comillas, próceres, nuestros luchadores por la independencia nacieron con las ideas
en la sangre, digamos, y en realidad es producto de un proceso de pensamiento, de estudio, de elaboración y de coyuntura política que muchas veces en la escuela se soslaya, ¿no? No se tiene en cuenta, ¿no? Y realmente analizar la vida tanto de Belgrano como también esta semana la de Güemes, por ejemplo, Claro. y la de otros luchadores por la independencia de nuestro pueblo y de la patria grande, es una cosa importante, es un tema importantísimo, ¿no? Y por otra parte, el tema del conflicto, que me parece Sí, importante destacar, ¿no? De que en la escuela pueda hablarse de conflicto, de intereses en cada una de las circunstancias históricas que les tocó vivir, ¿no? Y que muchas veces por ahí se desconoce o se pasa por alto, justamente por esto de pensar que, bueno, como es una cuestión política, no debería tratarse o no debería profundizarse. Me parece que son conceptos importantísimos y que sería interesante poder seguir en esta línea, Adriana, para próximos sí, programas. Así que si sí, les parece, seguimos con la segunda parte de esta bueno, entrevista a Mariana Lekovich. vamos. Son estos próceres que están en el Olimpo. Vos decís en un artículo que escribiste junto con Marta Rodríguez, ¿no? La escuela piensa a estos grandes hombres como los próceres del Olimpo. Exactamente, hay como una lectura moral. Son Moral. buenos, son moralmente intachables, como si hubiera una misma moral en su tiempo y en el nuestro, pero además también hay una manipulación más allá de los propósitos, porque decir que no hay conspiración contra los poderes legales establecidos, que eran de los poderes del Estado colonial, es también tergiversar. Entonces es como un manejo del pasado a la medida o a las necesidades de un proyecto político del presente de fines del 19 y comienzos del 20, o del presente de hoy también. Y hay guerras buenas y guerras malas, eso yo recuerdo en mi escuela primaria, no lo entendía cómo podía ser. El problema de lo bueno y lo malo no es solo de la escuela. Los seres humanos clasificamos el mundo rápidamente como bueno y malo. Y la escuela necesita, sobre todo en ciencias sociales, ir viendo qué es esto de ser bueno. Ser bueno, ¿cómo sería ser bueno en este contexto, ante este problema? ¿No? No es un relativismo absoluto, pero tampoco es una cosa moral fuera del tiempo y del espacio, así como los próceres son como ahistóricos, son los hombres más maravillosos del mundo, lo serían, no sé, en el Egipto de los faraones, hoy, mañana, en el 1820 o donde fuera. Esta idea es lo que ustedes dicen es el núcleo duro de la enseñanza de las sociales. La expresión del núcleo duro de la identidad nacional es la expresión que fue de Beatriz Eisenberg en un artículo en el que escribe la historia de la enseñanza escolar de la historia. Entonces ella dice que en una primera etapa se conformó como el canon de una historia política protagonizada por los grandes hombres, en sus despachos, en los campos de batalla, como orientando a la nación, y que sus virtudes explicaban todo el proceso histórico, y que sobre todo se fijan la atención en la década revolucionaria. Ese es el núcleo duro de la identidad nacional, como esta parte de la historia argentina que es la más difícil de modificar. Porque si uno va a la escuela va a encontrar que para otras etapas hay miradas más actualizadas. La gran inmigración ya nadie la enseña, mostrando la Avellaneda, Zuley, y cada uno de los gobiernos qué hizo para promover la inmigración, sino qué pensaba el inmigrante, cómo viajaba, qué problema había para conseguir dónde vivir, dónde dormir, dónde comer, un trabajo. Ahí es como que la historia social o la historia actualizada entra más fácil que cuando se golpea con este núcleo duro, que literalmente es duro, porque apunta a la identidad, a los lugares como más fuertes y protegidos de la identidad nacional. Claro, está frisado eso, ¿no es cierto? Está frisado, está como disecado, ¿no? Sí. Está quieto,
Y pareciera que quienes lo protagonizaron también ya lo transitan también como sabiendo cómo termina, con el diario del lunes. No hay riesgos reales. Uno ponerse a pensar, bueno, Belgrano en un momento dado dice, uy, vienen las invasiones inglesas, voy a pelear para rechazarlas. Él sabía que iban a ganar, él sabía si efectivamente los ingleses se instalaban y qué iban a hacer con los que se les enfrentaron. Es obvio que no, pero la escuela no lo piensa, la escuela lo pasa por alto. Ve una enorme valentía y no ve la cuestión de la incertidumbre, de la pelea fundamentalmente por ideas que son convicciones políticas. Y es fuerte porque uno no diría, esto lo pensás así porque sos tucumano, o esto lo pensás así porque por el lugar de nacimiento. Puede ser un condicionante de algunas ideas, pero la ideología y el lugar, o la idea del lugar y sangre, que también es contradictorio, porque la sangre y el lugar no son la misma cosa, pero que son fuertes y aunque no resisten análisis, como son de este núcleo duro, se sostienen. Ay, María, cuántas cosas que planteás que nos hacen pensar, ¿no? Que tenemos por ahí naturalizadas en la escuela. Mariana, te agradezco tantísimo esto que nos tirás, que son sobre la incertidumbre que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? También esta incertidumbre que nosotros tenemos hoy ha existido siempre. No se sabía que íbamos a llegar en 1810, 1815, 1820, que íbamos a ser esta Argentina que somos hoy. Exactamente, y eso me parece que les sirve a los chicos, a los grandes, a todos para pensar el presente, pensar qué hicieron otros en otro momento, pero con las mismas condiciones en que estamos nosotros hoy, sin conocer el desenlace de los acontecimientos, valorando la experimentación, probar cosas. Sí, eso tiene que ver también con asumirse como ciudadano que es activo, ¿no es cierto? Porque si las cosas ya vinieron hechas y están prefijadas, ¿cuál es el sentido de que intervengamos? Exactamente. Si ellos, es decir, los hombres del pasado se la tuvieron que jugar y probaron y algunos proyectos se concretaron y otros no, nosotros estamos en las mismas condiciones. Bueno. Si querés, hacemos un rulito con cómo comenzamos, con efemérides y enseñanza, con efemérides e historia, y ver que la escuela hace las dos cosas y tiene el mandato de hacerlas, pero que son dos cosas diferentes. No porque entren a la escuela se convierten en lo mismo. Para mí la efeméride y el homenaje puede vincularse más con lo afectivo, pero en algún momento hay que parar la pelota y pensar y darle profundidad al análisis de los acontecimientos o los procesos históricos que se están estudiando. La seguiremos en otro momento. Muchas gracias por tu aporte. Qué